porque huí de Venezuela. En mi país, cada hora son asesinadas 3 a 5 personas. Son asesinadas entre 80 a 100 personas diarias. ¿Te sorprende? A nosotros ya no. Mi país está en guerra todos los días, una guerra interna. En mi país no hay medicinas, no hay doctores, no hay salud. En mi país todos los días hay muertes. En mi país no hay comida, pero sí hay desnutrición. En mi país no hay seguridad, pero sí mucha violencia. No hay transporte público, no hay trabajo, no hay nada en los supermercados. En mi país solo hay asesinos, solo hay desesperación, hay hambre, injusticia, muertes, enfermedades, represión y por supuesto hay un dictador. Antes de irme era un poco diferente. Entre el 2010 y 2011 tenía 16 años. Quería irme a estudiar a Maracaibo, a la Universidad de la Luz, a estudiar arquitectura, pero mis padres me dijeron que no, que esperara que cumpliera los 18 años y mientras tanto estudiara arquitectura donde estábamos. Acepté. Cuando cumplí los 18 años, en el año 2012, comencé inmediatamente a trabajar para poder irme a Maracaibo. Pero luego, cuando comencé a trabajar y a estudiar, se me empezaron a complicar las cosas porque ya había avanzado un poco en los estudios, porque estaba en mi trabajo y porque tenía un novio que no se quería ir a Maracaibo. Entonces pensé postergar las cosas para luego irme después que me graduara. En el año 2012 es cuando muere Chávez, pero nosotros nos enteraron después de que había muerto. Y ese día recuerdo que me encontraba en un taxi cuando en la radio dan la noticia de que Chávez había muerto. No les voy a mentir, me sentí tranquila. Sentí una paz al saber que mi país por fin iba a ser libre. Pero no fue así. Antes de que Chávez muriera, él le había pedido al pueblo que votaran por su sucesor. En ese entonces me reí, pero la ignorancia buscó su propia destrucción. Teníamos la opción de votar por la piedra o por Maduro. Claramente voté por la piedra y creí que todos los venezolanos con cada piedra íbamos a construir un cambio. Pero ese 14 de abril del 2013, cuando dieron los resultados, yo no lo podía creer. De cierto modo entendía que sacar a Chávez era difícil y en mi vana esperanza decía, es más fácil sacar a Nicolás Maduro. 18 años después y seguimos en lo mismo. Y peor. Después de esos resultados, me di cuenta que Venezuela no iba a ser lo que yo esperaba. Me han escrito muchas personas de otros países preguntándome cómo hacer para dejar el suyo. Y claramente no es fácil, pero algo que tenemos los venezolanos es un impulso de lo que está sucediendo para seguir adelante. Mi perspectiva empezó a cambiar justo en el 2013. Un día, mi novio me dice para irnos de viaje. Cuando comenzamos a evaluar los países que podíamos ir, nos dimos cuenta que era demasiado en ese momento y nos propusimos viajar a un sitio más cercano que fuera dentro de Venezuela. Cuando me dio la propuesta salí inmediatamente a la agencia de viaje a comprar el boleto y a reservar el hospedaje. Pasó un día, coloco el boleto sobre la mesa y le digo que nos vamos a Margarita. Él me dice que lo que habíamos planificado era puede ser, era como evaluar lo que íbamos a hacer, pero no se imaginó que yo me lo iba a tomar tan en serio. Y eso me ayudó a saber que las cosas que yo quería y lo que yo me propusiera lo iba a poder lograr. Pedí permiso en mi trabajo, nos fuimos de viaje y cuando regresamos me di cuenta que habíamos gastado aproximadamente $600 y dije, wow, gastamos demasiado. Entonces me puse a buscar por internet a ver cuál sería nuestro próximo destino. Y allí pensé en Colombia, en Aruba, Curazao. Y cuando estoy haciendo mi investigación me aparece cuánto necesito para ir a Panamá. Selecciono y me doy cuenta que sale una reseña donde decía que para vivir en Panamá un mes necesitaba $600, que era justamente lo que habíamos gastado en ese viaje. Y dije, si pude gastarlo en ese viaje, ¿por qué no puedo reunirlos nuevamente para irme a Panamá? Empecé a evaluar que quería irme del país, me lo propuse, pero no conocía del dólar, no sabía que había que comprar dólares, no conocía el control cambiario. Sí veía que las personas se iban de viaje con Cadivi, pero no entendía muy bien de eso. No tenía pasaporte en ese momento. Y digamos que todo eso no lo vi, o sea, no vi todo lo que no tenía, sino todo lo que tenía, que eran las ganas de irme. Empecé a investigar sobre Panamá. Algo que les puedo asegurar es que cuando crees en ti, todo se te da. Todas las cosas funcionan, pero tienes que creer en ti y tienes que creer que eso va a ser así. En enero del 2014 las cosas en Venezuela comenzaron a cambiar un poco más. La inflación empezó a crecer mucho más. Hablé con mi novio y le dije que las cosas en Venezuela estaban bastante complicadas, pero yo no estaba viendo el cómo estaban en ese entonces, sino cómo yo sentía que iban a venir después. Le dije que no íbamos a poder graduarnos, no se iba a conseguir nada, que digamos el país se iba a convertir en como está ahora. Él me dijo que él amaba Venezuela, que él amaba su carrera y ya. Nos separamos. Mi plan fue pensado en ambos. Sin embargo, en ese entonces dije, bueno, no importa, yo continúo sola. Y así fue. En febrero del 2014 comenzaron las guarimbas. Murieron muchas personas, murieron muchos estudiantes y nadie se hizo cargo. Las represiones. Las personas se dieron cuenta que las cosas se iban a ir abajo. En los supermercados ya no había comida, pero no sé por qué razón nadie se acuerda de eso en el 2014. A veces hablo con venezolanos y me dicen, no, ahorita las cosas están horribles.
pero yo recuerdo que en el 2014 ya no se conseguía nada. También recuerdo que cuando ibas con una bolsa de supermercado las personas te veían a ver qué traías dentro, y para mí eso no era normal. Conseguí un trabajo donde me tocó supervisar un supermercado, y cuando llegaba a las 7 de la mañana había una fila gigante de personas esperando para entrar. Desde las 3 de la mañana estaban ellos allí y yo no entendía. En mi familia, mi mamá digamos que se percató de muchas cosas y ella tenía en la casa comida y tenía cosas, pero como en ese momento yo no estaba únicamente en mi casa, sino que estaba en casa de una amiga, en casa de una compañera, en casa de cualquier persona, no me percataba de la falta de comida si existía, sino que, bueno, iba a casa de mi amiga, comía, iba a casa de mi prima, comía, iba a mi casa, comía, no me percataba, aparte que tampoco es que estoy muy pendiente de la comida. Y cuando estoy en el supermercado me dicen, bueno, usted se puede llevar 6 harina pan si quiere, y yo les decía, pero ¿para qué me va a llevar 6 harina pan? No, para que las vendas, y era como venderlas, vender comida, no entiendo. Para eso las personas vienen al supermercado y lo compran. No, pero es que no hay, están escasas. Y allí comenzó el tema del bachaqueo. Para los que no son de Venezuela, nosotros le llamamos al bachaqueo a las personas que compran un producto en cierto valor y lo revenden mucho más costoso porque en los sitios donde deberían venderlos no hay. Entonces ellos los almacenan para luego revenderlos en esos momentos que no se consiguen. Pero para mí eso no era normal. Nada de esas cosas eran normales. Para mí me disgustaba esos comentarios. Vi personas pelearse por pañales, vi personas pelearse por harina pan, por carne, que tampoco había en ese entonces carne, y yo no entendía. Me parecía sumamente extraño cada una de las circunstancias que veía a mi alrededor y dije, no, eso no es normal. No puedo acostumbrarme a eso que quieren que me acostumbre. Y en mi mente tenía mucho más presente el irme del país. Cada circunstancia que me ocurría hacían darme cuenta que me tenía que ir ya. Sin embargo, comencé a reunir desde enero, pero todavía no había reunido lo suficiente como para decir, bueno, ya, me voy. En abril del 2014, mi papá habla conmigo y me dice que no me puede seguir pagando la universidad, que ya no puede, que la inflación está muy grande y que tengo que ver cómo me mantengo. Obviamente, con mi sueldo, a pesar de que ganaba el doble del sueldo mínimo, no me alcanzaba para mantener mis estudios, los materiales, etc. Y dije, bueno, entonces sí, me voy. Antes de dejar la universidad, todo lo que mis padres me daban para el transporte, para los materiales, para cualquier cosa, yo lo ahorraba, lo guardaba. En ese entonces las personas comenzaron a preguntarse por mí, que qué había pasado conmigo, que dónde estaba, que por qué ya no salía. Y bueno, quiero que sepa que estaba reuniendo y por eso no podía hacerlo. Le digo a mis compañeros de la universidad que voy a dejarla. Todos me dicen, Yosimar, estás loca, no lo hagas. Y realmente lo único que les pude decir es que bueno, que dentro de 2 años yo no me iba a poder graduar porque no iba a tener los recursos suficientes para hacerlo. Y me dijeron que ellos podían ayudarme, cosa que no tomé en cuenta. Pero retiré mis papeles de la universidad, no le dije nada a mis padres y continuó con mi plan. En junio del 2014 fui a comprar el pasaje para Panamá. Estaba en 8.000 bolívares, que en ese entonces eran unos... 8.000 bolívares eran $100 aproximadamente, sí. Yo ganaba entre 70 a 80 dólares aproximadamente. Pero sentí miedo. Sentí miedo de comprar el pasaje sin tener dólares, sin tener absolutamente nada, nada concreto. Y dije, voy a esperar. Pasaron 15 días y el pasaje aumentó a 21.000 bolívares, que eran $300. Cuando vi ese golpe, dije, no, esto no va a parar, esto no se va a detener. Estamos hablando de que si mensualmente yo ganaba $70, algo así, $300 para mí era un gran golpe. Me puse a investigar cómo comprar dólares, porque con el control cambiario no es igual, no vas a un banco y compras dólares, sino que tienes que llenar planillas, pedir permisos para poder justificar la compra de tus dólares, hacia dónde van, etc. Y recuerdo que logré comprar dólares. En ese momento estaba $1.50 bolívares, pero en el mercado negro estaban a 70 bolívares $1. Yo no contaba con Cadivi porque no tenía los 21 años para sacar tarjeta de crédito, es decir, que no contaba con ese dinero opcional con que muchos sí pudieron contar. Pasaron los meses y yo no dejaba de visualizarme en Panamá. Un poco antes de dejar la universidad, los profesores me decían que mi nivel académico había bajado y mi única respuesta era, porque me voy del país. Cualquier persona que se me acercaba le decía, es que me voy del país. Esa era mi excusa. Mi excusa era que me iba del país y que ya, como que no importa qué hiciera en Venezuela, no valía de nada. No le digo nada a mis padres. Comienzo a hacer los trámites para apostillar mis papeles. Compro el pasaje y en agosto del 2014 hablo con ellos y les digo que me voy del país. Padres no se molestaron ni nada, pero sí sintieron como, bueno, no entiendo. Yo sí les había dicho que me iba, pero ellos no me creían. Ellos me decían como, sí, bueno, es imposible que Yosimar se vaya del país sola. Pero bueno, cuando les muestro el pasaje es que recién allí me creen y no saben cómo reaccionar, quedan como en un estado de shock. Mi papá sí me dijo que confiaba en mí, que bueno, que me fuera bien. La mayoría de mi familia se quedó como, estás loca, no puedes hacer eso. Y el que más me sorprendió fue mi abuelo, porque creí que me iba a dar el regaño del año y no.
Me dijo: hija, que te vaya bien, suerte. Octubre del 2014, renuncio a mi trabajo recién. Renuncio. Tenía una semana para terminar todo. No sabía dónde llegar a Panamá, pero esa semana contacté a unas personas por internet que no conocía y acordamos alquilar juntos. El día que tenía la cita de los antecedentes penales, por cosas del destino, nos encontramos en Caracas porque justamente ellos iban a hacer el mismo trámite. Los conozco y luego lo veo recién en Panamá. Me toca salir desde Maracaibo, no desde Caracas. Y sentía que, a pesar de que no pude vivir en Maracaibo, pensaba, bueno, por lo menos pude salir desde Maracaibo. Recuerdo estar en el avión, sentada en la ventana, volteando al lado izquierdo y viendo la división entre la tierra y lo que era el lago de Maracaibo mientras el avión se elevaba. Me despedí de Venezuela, le dije gracias por todo lo que me diste, fue un placer, pero mi visión estaba en quiero llegar a Panamá. Cuando llegué a Panamá, todos los miedos que sentía se me quitaron. Realmente nunca me imaginé que Panamá sería tan hermoso, que las personas serían tan hermosas, nunca lo imaginé. O sea, mi perspectiva era como no entendía que iba a haber un cambio de cultura, eso no lo pensé, pero me encantó saber que iba a ser así. Todo se pregunta lo difícil que es para nosotros dejar nuestra familia, nuestra casa, nuestros amigos, nuestro país, pero literalmente estamos obligados a hacerlo. Literalmente cada uno de los venezolanos que salen del país lo hicieron por obligación. Son contados los que lo hicieron porque querían algo más o porque toda su vida soñaron por vivir en otro sitio. En ese momento las cosas quizás no estaban tan horribles, pero para mí era desesperante el hecho de ir a un sitio y no conseguir nada, voltear y ver cómo robaban a alguien, que mataron a fulano, que fulano no consigue medicinas y se murió. Y ahora en el 2018 es mucho peor, es mucho más grave de lo que quizás fue en el 2014. Y admiro a cada una de las personas que todavía siguen en Venezuela luchando día a día en contra de todo, porque ni siquiera sé si están viviendo, no sé si eso se le puede llamar vida, pero sí luchando en contra de cada una de esas cosas. Y muchos venezolanos tenemos miedo de hablar, tenemos miedo de comunicarle a las personas lo que está pasando en nuestro país, porque no se respetan los derechos humanos. Son, si se les pueden llamar, personas que no les importa la vida del otro. Pero creo que ya es un momento de decir basta, de dejar de callarnos, de dejar de tapar por miedo. Agradezco a todos los canales de televisión que muestran la realidad de mi país, a las personas que por internet muestran la realidad de mi país, porque siempre nos preguntan si es cierto. Y a veces no decimos que es cierto, que es peor. Y bueno, huí de mi país en busca de un sueño, de lograr las cosas que quiero, de que nadie me pueda decir no, no puedes. Huí de mi país de la dictadura, de un gobierno que tiene 18 años. Y a todas las personas que vean este video, quiero que sigan sus sueños, que los logren, que no se rindan, que no importa cuántas veces le digan que están locos, lo importante es lo que tú sientes, lo que tú quieres lograr y lograrlo. Muchos en ese momento no veían la perspectiva que quizás yo estaba viendo, pero es increíble cómo ahora cada una de las personas que me dijo Yosimar, estás loca, no te vayas del país, están afuera porque saben que no pueden tolerar un estilo de vida así, porque no es vida. Es lamentable que no podamos hacer más, que no podamos salvar a nuestro país. A pesar de las protestas, eso no nos ha ayudado. No tenemos absolutamente nada para salir de ese yugo, solamente las ganas. Y aunque las ganas muchas veces son fuertes, hay muchos que no quieren, porque les conviene que se mantenga de ese modo. Esos 8 meses que estuve reuniendo, tuve que sacrificar muchas cosas, tuve que sacrificar amigos, tuve que sacrificar sueños, horas de comer, todo, por lograr lo que quería. Y muchas veces tenemos que sacrificar todo para lograr nuestros sueños, así que no se rindan en ningún momento. Y bueno, ya para finalizar, quiero agradecerles porque ya somos 3000 suscriptores. Quiero agradecerles por cada like, por cada comentario, por cada vez que han compartido mis videos. Y realmente estoy muy feliz de tenerlos acá como mi familia. Obviamente espero que sean mucho más y disculpen si este video fue algo serio, capaz están acostumbrados siempre a verme sonreír, pero quería contarles mi historia, mi anécdota de cómo hice para irme. Sinceramente, no sé cómo logré armar el rompecabezas para decir ya me voy, no sé en qué momento sucedió. Lo único que sé que tenía eran las ganas y la determinación de hacerlo. Y todo se fue juntando y todo se fue dando de una forma tan perfecta que se dio. Y bueno, no olviden suscribirse, darle me gusta y por supuesto comentar. Hasta una próxima.